Buenas noches, Chicago. Les saluda su amiga Julie Guillén. Estamos aquí en la hora más esperada, en punto de encuentro, y aquí tenemos a nuestros pastores, el pastor José Trinidad Núñez y nuestro querido Javier, yo iba a decir Núñez, Guevara. Javier Guevara. Un gusto estar en esta noche con nuestro querido público compartiendo. Recuerden, este es tu punto de encuentro. Estamos aquí reunidos justamente en el lugar en el que Dios ha preparado, y Dios ha preparado para poder encontrarse contigo. Así que estamos listos para comenzar en esta noche. Les damos la cordial bienvenida a todos quienes nos están escuchando y esperamos que este programa pueda ser de bendición de la misma manera que lo está haciendo para nuestras vidas. Sí, también habla el pastor José Trinidad Núñez. Soy pastor de la Iglesia Bautista Misionera, que está ubicada en el 6715 sur de la Hamlin. Les invitamos a que estén con nosotros los domingos a las 11 de la mañana para el estudio de la escuela dominical y a las 12 del día para el servicio de adoración. Tenemos los jueves también estudio bíblico de 7 a 8 y de 8 a 9, servicio de oración, peticiones y agradecimientos. Les invitamos a que estén con nosotros y que nos acompañen. También estamos, como es obvio, los miércoles aquí en este programa de 9 a 10, que es el punto de encuentro. Esta noche vamos a estar hablando acerca del llamamiento de Mateo. Efectivamente, en esta noche vamos a estar compartiendo con todo nuestro público acerca del llamamiento de Mateo. Y recuerden que estamos en una serie de estudios, se podría llamar así, en una serie de estudios en la que estamos tratando sobre la vida de los distintos apóstoles, de los 12 a los que fueron llamados. Y al conocer la vida de ellos nos estamos relacionando con ellos y tratamos de identificarnos con ellos. Ese es el principal propósito. Esperamos que toda esta serie y durante todo este tiempo esto esté resultando de bendición, como decía al inicio, para ustedes, de la misma manera que está resultando de bendición para nosotros, porque no sé cómo esté usted, pastor, en este caso, pero a medida que vamos estudiando y profundizando en la vida de estas personas, tiendo a observar un espejo en el que veo personas con imperfecciones y me veo reflejado en ellos en medio de esas imperfecciones. No me veo como al final de la vida de ellos, que ellos en realidad estaban parados firmemente y efectuando ya la tarea para la que fueron llamados, y no me veo en las primeras etapas de ellos, cuando estaban llenos de errores, llenos de conflictos y llenos de esta debilidad natural que ellos manifestaron. Así es como me estoy viendo, y no sé si todos los demás están también participando. Sí, así es, porque como el título lo dice, ¿verdad? Jesús llamó a 12 hombres comunes y corrientes, que todos tenían faltas, y es lo que estamos estudiando. O sea que al traer estos temas al aire nos induce a que tenemos que prepararnos a estudiar a fondo para saber y conocer y que lo que vamos a dar al aire tenga sentido bíblico. Entonces, ¿cómo podemos ver que así superficialmente nosotros vemos a los apóstoles como que fueron unas personas que ya estaban preparadas para llegar y tomar el puesto? Y sin embargo nos damos cuenta que no fue así. Y es por eso la importancia de los estudios de cada uno de estas personas individualmente, para ver lo que Dios hace con el corazón de las personas que Él llama. Y también, como decías, que cuando nosotros tenemos el llamado, esperamos a veces estar ya bien preparados teológicamente, y no nos damos cuenta que cuando nosotros somos llamados por el Señor nos llama y nos prepara para que nosotros desempeñemos el trabajo, la labor que Él quiere que nosotros desempeñemos. Naturalmente no vamos a llegar a ser apóstoles, pero sí podemos llegar a ser buenos administradores de la palabra. De la palabra de Dios, efectivamente. No, y lo que más me gusta, que es lo que me están escribiendo, ustedes saben que pues la gente como que les gusta más hablar conmigo que con el pastor y con Javier. Yo creo que se sienten un poquito con más confianza, no sé si porque soy mujer, pero como que se abren un poco más. Y lo que me estaban diciendo este muchacho que está en la Ciudad de México, que tiene su página,
me estaba diciendo que lo que le está encantando, no se pierde el programa, siempre manda mensajes para ustedes, pastor, en lo personal. Y él dice que él está encantado porque cuando ustedes hablan de la palabra y dicen los versículos y los capítulos de la Biblia, para la persona que no conoce, por ejemplo, una persona que no conoce de Biblia, que no va a ninguna iglesia, le dicen algo y lo va a creer, pero no sabe si es verdad. Pero las personas que conocen la Biblia, que se saben la palabra como ustedes, pues saben cuando que es mentira. Entonces él está agradecido porque dice que gracias a que ustedes ponen los versículos, los capítulos y dicen que está en la Biblia, automáticamente hasta él mismo ha buscado y dice, bueno, sí es palabra de Dios porque en la Biblia lo dice, porque todo lo que estamos diciendo, bueno, los pastores y Javier no lo están inventando, lo están sacando de la Biblia. Ellos tienen su Biblia aquí, antes de hacer el programa ellos se preparan y pues no van a hablar algo de lo que ellos creen, ellos están dando un estudio que se podría decir como bíblico de la palabra de Dios. No es como bíblico, es estudio bíblico. Entonces, no, estudio bíblico porque es como aprendizaje, no es un sermón. Ajá, de la manera que lo estamos, de la manera que lo estamos expresando. Sí, porque hay mucha gente me estaba diciendo, pero lo que ustedes hacen es un sermón. Le digo, no, lo que ellos están haciendo es un estudio bíblico porque un sermón es otra cosa. El sermón es como lo que usted da todos los domingos, ese es un sermón. Ese es un mensaje, sí, un sermón. Porque hay personas que no saben lo que es un estudio bíblico. Un estudio bíblico es cuando están estudiando lo que están cuando enseñando se abren ustedes. Ciertas porciones de la escritura, además se toman algunos otros elementos que tienen que ver con la historia, es decir, se toman muchos y varios elementos y se hace un estudio como se haría un estudio sobre las ciencias. Se toma las cosas objetivamente, se las evalúa y en base a eso se obtiene el conocimiento necesario. Pero antes de empezar y de hablar sobre, en este caso nos tocaría el personaje, uno de los personajes interesantes también que se encuentran en la escritura. Vamos a estar hablando sobre Mateo. Antes de empezar a hablar de Mateo y de darle paso al pastor, pues vamos a tener un video, vamos a observar un video que nos va a permitir como tener una pequeña idea visualmente de lo que habría sucedido. Recordemos que es un video basado en lo que dice la escritura, pero que simplemente lo que está haciendo es tratando de emular, de demostrar cuáles fueron los hechos antes del llamamiento de Mateo. Así que con ustedes queda este video y después de esto demos paso al pastor. Muy bien. Siguiente. ¿Eso es todo? Siguiente. La pecunia. ¡Hay que pagar los impuestos en su totalidad! No tengo más. No. Es todo lo que Eso tengo. no sirve. Solo esta gallina. Toma, Que no, es esta no gallina. va a pagar. Soy judío. Llévanoslo. A ver tú. Somos todos judíos. ¿Cómo pueden vivir consigo mismos? ¿Nuestro propio pueblo sirviendo a Roma? Me dan náuseas. Colaboracionistas. Prosigamos. Son sabandijas. Mejor no te acerques a ellos. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno un fariseo y el otro un recaudador. El fariseo rezó: Señor, te agradezco no ser como los demás. Ladrones, adúlteros o este recaudador. Pero aquel recaudador, sin ni siquiera mirarlo, dijo: Dios, ten piedad de mí. He pecado. Dios bendijo a ese recaudador, no al fariseo. Aquel que se alaba a sí mismo será humillado.
Y aquel que a sí mismo se humilla será alabado. Mateo. Ven. ¿Veis? Ahora llama a los pecadores a que lo sigan. Uno se pregunta qué pecados habrán cometido sus otros seguidores. Tomás, no lo escuches. Prosigamos. No merece la pena. Recaudadores de impuestos. Ninguno tiene un ápice de bondad. Tomás, Jesús no ha venido por los justos, sino por los pecadores. Si Él da una segunda oportunidad a la gente, nosotros también. Bien, continuando, lo que ustedes pudieron ver es un video que puede recopilar un poquito y nos da una idea de lo que sucedió en ese entonces. Vamos a leer lo que dice Mateo, el capítulo 9, versículo 9, cuando hizo este llamado a Mateo. Dice: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y los pecadores? Al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Sí, lo que podemos ver en esta parte del llamado de Mateo es cómo nuestro Señor Jesucristo brinca a todos los que son los aristócratas de esa época, brinca inclusive a los influyentes. Era más fácil pensar que él va a ir a llamar a los más influyentes, a los más importantes, a los que tienen más, en este caso como autoridad, para venir y hacerles el llamado y ponerlos a hacer el trabajo que él les va a encomendar de llevar el evangelio. Pero él brinca a esto y ¿qué es lo que hace? Como hemos visto hasta el día de hoy, es que él está llamando hombres comunes y corrientes, que tienen todas sus debilidades, que tienen todos sus defectos, que tienen todas sus fallas. Y si nos damos cuenta, inclusive el principal de los sacerdotes y la comitiva, el Sanedrín de Israel, fueron los que llevaron a nuestro Señor Jesucristo a la muerte. ¿Por qué? Porque no fue aceptado precisamente por ellos, porque el mensaje de nuestro Señor Jesucristo era muy diferente a lo que ellos estaban acostumbrados a hacer, como habían volteado todo en ese periodo de silencio, en los que ellos habían hecho sus propias leyes y habían hecho sus propios formatos de lo que era la adoración a Dios. Entonces nosotros vemos aquí en el Salmo 8, en el versículo número 2, que dice la palabra de Dios: de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Entonces, es por eso que cuando él va pasando, si él va pasando por este lugar, y está Mateo en el banco de los tributos, y cuando estamos hablando de este hombre que es Mateo, que es un cobrador de impuestos, publicano, había tres tipos de publicanos. Tenemos primeramente quien venía siendo el jefe
de los publicanos, como en el caso de Zaqueo. Zaqueo era jefe de publicanos. En otras palabras, él solamente tenía un grupo, él trabajaba detrás de las cámaras y él mandaba, gobernaba o tenía autoridad sobre cierto número de cobradores de impuestos que él tenía a su mando. Unos estaban, el otro tipo de cobradores de impuestos publicanos son los que tenían un banquillo, un tipo de escritorio, en el cual ellos se sentaban y allí las personas tenían que venir a traer esos impuestos. Entonces había el otro tipo que es el que estaba encargado de lo comercial. Ellos no estaban en un banquillo, no tenían un escritorio, no tenían ningún lugar, ningún puesto. Ellos tenían que salir y ir a aquellos lugares donde había, por ejemplo, exportación e importación de mercancía. Por eso es que vemos aquí que nuestro Señor Jesucristo, cuando pasó, llamó a Mateo. ¿Y qué es lo que le dice? Sígueme. Y eso es lo que vemos sencillamente nosotros cuando estudiamos la palabra de Dios. Cuando leemos un pasaje, lo vemos tan sencillo que dice, sígueme. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Él se levantó y lo siguió. Pero al estudiar más a fondo nosotros estas partes bíblicas, nos damos cuenta de que el trabajo que tenía Mateo era un trabajo bien lucrativo, un trabajo que le daba bastante dinero, porque él estaba recaudando impuestos de su pueblo para el imperio romano. Entonces esto traía controversia, traía odio de los mismos israelitas en contra de los publicanos, porque los consideraban como traidores, como que estaban traicionando su propia raza, cobrando impuestos para otra nación. Entonces es cuando él le dice, sígueme, y la palabra de Dios dice que Mateo inmediatamente se levantó y le siguió. Y cuando dice le siguió, hay que tener en mente que él dejó su trabajo, dejó todo lo que él tenía. ¿Cuántas personas de nosotros podemos sentir el llamado y lo primero que pensamos es, no, es que yo tengo un buen trabajo y si yo me dedico a las cosas del Señor, no voy a tener lo suficiente como para vivir? Una persona que trabaja como pastor, como maestro de teología, son muy pocas las posibilidades de prosperar, porque siempre estamos pensando en la prosperidad, como lo estaba haciendo Mateo en este tiempo. Deje que lo interrumpe, pastor, pero yo creo que cuando un pastor tiene el llamado, bueno, yo conozco pastores que son muy, tienen muchísima gente, porque es un trabajo también, o sea, ellos están dando la palabra de Dios, la enseñanza, pero también tienen un sueldo. O sea, no es de que van a estar mal, es un trabajo, pero ellos están trabajando para Dios. Bueno, eso es lo que yo pienso, ¿no? Bueno, eso varía de acuerdo a la congregación, y sí, la Biblia dice que cada obrero es digno de su salario, pero nunca vamos a ver que una iglesia pequeña, por ejemplo, pueda pagar un pastor que le pueda dar un salario, que pueda vivir con dignidad y que pueda tener seguro médico, que pueda tener seguro de pensión, seguro de desempleo y todas estas cosas que lleva pues más allá de lo que es superficialmente ver que se le puede dar lo que es un salario y que entre comillas puede ser solamente como una ofrenda. Entonces es por eso que muchas de las veces nosotros no tomamos en cuenta que a veces hay personas que sí sienten el llamado, pero el que siente el llamado y quiere trabajar en ellos siguen trabajando. Lo llamamos pastores bivocacionales. Tienen un trabajo secular y también tienen el trabajo de la iglesia. Entonces, pero así a dejarlo todo hay que tener mucha fe. Y eso fue lo que hizo Mateo. Mateo lo dejó allí todo. Vamos a decir que allí dejó las bolsas de dinero que él ya tenía recaudado. Él simplemente se levantó y se fue. Y entonces él si nosotros podemos ver, él no empezó a meditar, ¿qué voy a hacer de aquí en adelante? Ya no voy a tener esa entrada de dinero,
Ahora, ¿cómo voy a vivir? Él no le preocupó. Lo único que le preocupó fue que el Señor lo llamó y que él iba a atender al llamado. ¿Por qué atender al llamado? Porque Mateo era un amante del estudio de la palabra de Dios. Él estudiaba mucho lo que es el Antiguo Testamento. Él estaba bien relacionado con la venida del Mesías. Entonces era bien conocedor del Antiguo Testamento. Y a la vez también era bien conocedor de nuestro Señor Jesucristo, porque él allí sentado en el banquillo es como cuando viene alguien a una oficina y empiezan a hablar todos de lo que está aconteciendo, porque era algo que no se podía ocultar, porque todos los milagros que nuestro Señor Jesucristo hacía se divulgaban inmediatamente, porque no era una cosa sencilla. Era como hacer que un ciego viera, que aún de nacimiento, que un paralítico caminara, y cosas así, como alimentar a 5,000, como también en el caso de Lázaro, que tal vez lo podamos alcanzar a tocar este tema el día de hoy, y si no, para el próximo programa lo podemos tocar. Entonces, vemos pues que todo esto era algo que le traía mucha información a Mateo, y él estaba asimilando todo esto. Entonces, con el estudio del Antiguo Testamento y lo que venía hablándose de Jesús, ¿qué es lo que concluía? Él es el Mesías. Entonces, de alguna manera, él se sentía con remordimiento en su persona, porque estaba haciendo algo indebido, supuestamente, de acuerdo al Sanedrín, de acuerdo a la comitiva, de acuerdo a los sacerdotes. Estaba siendo considerado como un traidor, y era tomado aún peor que ni un guardia, que ni un soldado romano. Lo que me llama mucho la atención es al observar la vida de este hombre, porque en el momento en el que él está siendo llamado, rinde todas las características de una persona que fue rechazado por su propio pueblo. Estamos hablando de Mateo, y decía muy bien en la presentación, hablando sobre estos dos tipos. Se mencionan dos nombres diferentes acerca de los cobradores de impuestos, o los publicanos. Se dice que habían dos castas principales. La una eran los de los Gabai, que se encargaban de cobrar los impuestos de manera general, y ellos normalmente estaban pendientes de lo que tenía que ver con la propiedad privada, sobre los ingresos, y estas personas no estaban apuntando tan directamente al público, sino que ellos tenían que ir y recolectar estos impuestos en contadas ocasiones. Pero aparte de ellos había otro grupo que eran los moques. Dentro de este grupo de los moques habían dos castas que eran representativas. Digamos, la una era el grupo de los moques, que eran los más grandes. Estos más grandes eran aquellos que ni siquiera se dejaban ver, porque ellos lo único que hacían es subcontrataban a otras personas, y a estas personas las exponían al público para que ellos hagan esta requisición de lo que serían los impuestos. Y los impuestos se marcaban sobre la importación, sobre las exportaciones, y mandaban a este otro grupo de los moques, que eran más pequeños. Dentro de este grupo de los moques más pequeños, porque es el que tiene que exponerse al público, el que tiene que sentarse a una mesa y cobrar los impuestos, dentro de este grupo estaba Mateo. Y ahora Mateo estaría enfrentando directamente a las personas, y también tendría que estar efectuando dentro de su trabajo. Y imagínate lo que sería que una persona esté cobrando este tipo de impuestos, y como ellos ganaban de ahí, tenían que también dar, ¿no? Ellos debían buscar la manera de cobrar sobre las cosas. ¿Y sobre qué cobraban? Imagínate a alguien sentado cerca de la puerta de acceso a una de las ciudades, y cobrándole a las personas y diciendo: antes de entrar ustedes tienen que pagar, a ver, ¿cuántas ruedas están trayendo ustedes? ¿Cuánto peso más o menos? Entonces calculaba y decía, bueno, esto es lo que tenemos que cobrarles. Y lógicamente ellos agregaban un poco más. Eso generaba, ¿qué cosa con el pueblo? Odio. Pero una pregunta, por ejemplo, el pueblo tenía que pagar un impuesto, pero Mateo lo que estaba tratando, bueno, lo que la enseñanza era que también ellos tenían que pagar un impuesto hacia Dios, ¿no? El pago de los impuestos era para ellos nada más. No, este es otro tipo de... Cuando estamos hablando del Imperio Romano, y esa es la razón por la cual ellos son odiados, tal vez eso es lo que me falta aclarar.
cuando hablamos de los publicanos, estamos hablando de personas que pertenecían al pueblo judío. Pero estas personas que eran parte de este pueblo judío ahora estaban dominados por un imperio, el imperio romano. Ahora, todas las personas que no eran parte del pueblo judío eran entendidos por ellos como aquellos que no amaban al mismo Dios, por lo tanto no eran tan respetables para ellos como grupo, porque ellos eran el pueblo de Dios. Así que ellos rechazaban a todo cualquier otro pueblo que viniese a tratar de dominarles. Y eso es lo que sucedió con el imperio romano. Recuerda que el imperio romano lo que hizo es conquistar a este pueblo. Y un pueblo que ha sido conquistado por otro no tiene buenas relaciones con su conquistador. ¿Por qué? Porque hay una cierta opresión que se efectuaba sobre ellos. Entonces ellos ahora estaban obligados a pagar impuestos ¿a quién? A alguien que no era parte de su pueblo. Tenían que pagar para un imperio que no era de ellos. Así que para ellos tener que pagar impuestos sería tener que entregar cosas a un enemigo, alguien que les había dominado. Pero más terrible aún era el hecho de tener que pagar a un enemigo. Pero encima de eso, y como digo, más terrible aún era el hecho de ver que tus propios compatriotas se ponían de acuerdo para trabajar para esos romanos. Esos eran los publicanos, personas que de en medio del pueblo judío habían decidido ponerse a cobrar impuestos para entregárselos a los romanos. Por eso eran vistos como traicioneros. Y se les ubicaba en la misma categoría, es más, por eso Jesús los nombra, y a lo largo de la escritura se los nombra, en la misma categoría que se tendría a una prostituta. Cuando se habla de ellos se dice las prostitutas y los publicanos, o los publicanos y las prostitutas. En otras palabras, estamos diciendo que para ellos, religiosamente también, estas personas estarían en una calidad mucho más baja que aún los del Imperio Romano. Porque a los del Imperio Romano les podrían pasar, pero sí, pasar que un miembro de tu propio pueblo comience a cobrarte a ti y a hacer estas cosas como las que estaba haciendo Mateo, agregando ciertas cosas para beneficio de él. Ahora, una de las cosas que posiblemente se vio en el video es el hecho de observar a este hombre que está representando a Mateo como golpeado por las palabras que está diciendo Jesucristo en ese instante. ¿Y es debido a qué? ¿Qué es lo que él tuvo que enfrentar en ese instante cuando Jesucristo está pasando delante de él? Se puede notar que por la escritura del Evangelio de Mateo, por esa razón es que nosotros sabemos que él conoció mucho de las escrituras, porque hay más de 99 referencias del Antiguo Testamento en donde se está mostrando el conocimiento grande de Mateo de las escrituras. En el Evangelio de Mateo. En el Evangelio de Mateo. Él conocía las escrituras. Pero ¿cómo es que él conocía las escrituras si había sido dentro de su propio pueblo rechazado? ¿Te imaginas a un publicano? Él no podría ni siquiera ingresar al patio de los gentiles. El publicano estaba tomado en cuenta como si fuese parte de las con las prostitutas, como decíamos. Entonces no podría entrar a una sinagoga a aprender la escritura. ¿Pero por qué lo estaban comparando con una prostituta? Por lo que te digo, porque la traición de esta persona, porque se trataba de alguien de tu propio pueblo que se había confabulado para trabajar para un gobierno extranjero. Estás trabajando para los que nos conquistaron, por lo tanto odiaban a estas personas. Entonces Mateo no habría tenido la oportunidad de entrar a una sinagoga jamás en estas condiciones. Eso nos dice que el grado de desprecio que él estaba recibiendo de parte de los fariseos de ese entonces debió haber sido enorme. Pero ahora escucha acerca de Jesucristo. Escucha acerca de este Mesías que está en medio de ellos, que se están efectuando los milagros, que está acercándose a las personas, que trae un mensaje. Debió haber reconocido muchas de las señales que él conocía del Antiguo Testamento. Y eso es lo que le hace que en ese momento él pueda decir que el maestro, imagínate, este maestro que está calificado como santo, que pase por al lado de él y le diga, sígueme. Se nota que había un corazón bien comprometido, amoroso hacia las escrituras, a pesar de que él quizás estuvo enfrentando este hecho de socialmente verse relegado y verse culpado. Él era como un culpable delante del resto, ¿no? Sí, parece como que él quería de alguna manera enmendar su culpa y empezaba a estudiar la palabra, prepararse a estudiar individualmente. Entonces
Por eso el por qué él tiene más citas bíblicas del Antiguo Testamento que ni aún los 3 otros evangelios, porque él es el que cita, como dijiste, 90, más de 99, más de 90 citas bíblicas del Antiguo Testamento, cosa que no llegan ni siquiera los otros 3 a superarlo entre los 3. Entonces esto da a entender también lo que vemos nosotros en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, en su omnisciencia. Él sabía qué persona iba a aceptar ser enseñado, ser dirigido por él mismo, para que fuera preparado a enfrentar, porque como lo dijimos anteriormente, él estaba preparando un grupo de 12 que serían los que llevarían adelante el ministerio, que formarían la iglesia de Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo ya estaba en sus últimos tiempos, le faltaría un año, si acaso, cuando mucho, año y medio, para que él terminara. Inclusive nosotros vemos que cuando estamos después de Mateo, él se va y huye al otro lado del Jordán, porque ya están tratando de matarlo. ¿Y quién lo está tratando de matar? El mismo pueblo de Israel, la casta esta religiosa de los judíos. Sí, ¿por qué? Porque ellos rechazaron el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, como el de Juan el Bautista, que Juan el Bautista predicaba acerca del arrepentimiento, y como diciendo ellos, ¿de qué nosotros nos tenemos que arrepentir si nosotros no tenemos pecado? Ellos se consideraban limpios a sí mismos, y sin embargo, cuando nuestro Señor Jesucristo va y les habla y les dice que son sepulcros blanqueados, que son hipócritas, son palabras que les golpeaban a ellos y que los dejaban ver mal ante el pueblo. Entonces por eso fue que de allí viene que se va viendo el odio poco a poco. Ahora, que nosotros vemos pues también, volvemos a ver a lo mismo, que cuando él está haciendo esta predicación, este tipo de evangelio, ellos no le reconocen por eso mismo, y viene y cuando llama a Mateo, que también es conocido en la Biblia como Leví, puesto que nomás se nombra 2 veces, cuando es el llamado y cuando, o sea, cuando es el llamado y cuando se cuenta en el grupo de los 12 apóstoles. Son 2 veces nada más que se menciona en la Biblia. Por eso es lo que yo decía al principio, cuando leemos que es el llamamiento de Mateo, lo tomamos muy a la ligera, como que si no fue nada espectacular. Pero ¿qué es lo que hace Mateo después del llamamiento? Inmediatamente se levanta y hace una gran fiesta. Hace una gran fiesta y Jesús es el invitado de honor. Y en esa fiesta, en esta invitación, ¿qué es lo que hace? Él invita a todos sus compatriotas, todos los publicanos, porque es el mismo grupo. A todos los que están en la misma condición en la que él estaba. Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Que muchos de los publicanos creyeron. Entonces quiere decir que lo primero que hizo Mateo fue seguir al Señor. Después de que siguió al Señor, traerle muchas personas para que oyeran al Señor, y ya porque ellos oyen al Señor y ven al Señor, crean, no porque Mateo les dijo, sino porque ya escuchan directamente al Señor. Lo que Jesús estaba observando, que quizás nadie más pudo ver, y lo que pudo mirar también Mateo de parte de nuestro Señor Jesucristo, está expresado quizás en esta parábola que habla acerca de los 2 hijos, cuando Jesús les habla a estas personas, ¿no? Hablando sobre la condición en la que estaban estos líderes religiosos. En el capítulo 21 de Mateo, versículos 28 en adelante, voy a leer lo que dice. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose el primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero. Pero después, arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: El primero. Jesús les dijo: De cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron.
Y vosotros viendo esto, ¿no os arrepentís después para creerle? O sea que ellos estaban peor que... Exactamente, pero ¿qué es lo que...? Ahora sí lo entendí, sí, porque así como lo estaban diciendo me quedé así como que están hablando. Claro, pero ¿qué ya ahorita que lo es? leíste así como más pues ya Efectivamente, ¿qué es lo que estaba sucediendo? ¿Qué es lo que Jesús estaba observando en estas castas que se habían levantado, castas la sociales? rebeldía, ¿no? De ellos. La rebelión de un grupo que se había establecido a sí mismo como los santos. Y mira cuánto llega a parecerse esto a las... cuando estamos hablando de las religiones y de los grupos religiosos, muchas veces se llega a observar esta misma condición reflejada. No de todos, hay muchos siervos de Dios que han comprendido, y quienes buscan comprender la escritura de la misma manera, lógicamente no se amparan en esto. Pero este grupo, llamado grupo de los fariseos, este grupo se encerró en el orgullo. Se estableció en el orgullo, se estableció en el hecho de pensar que por lo que ellos estaban haciendo, el conjunto de tradiciones, las normas, el cumplimiento de determinadas leyes, entre paréntesis, el cumplimiento de determinadas leyes les daban a ellos la capacidad de verse como superiores y mejores que el resto. Por lo tanto, los ojos de ellos, cuando Jesús estuvo en medio de ellos, y cuando Juan el Bautista estaba en medio de ellos y les llamaba al arrepentimiento y se les llamaba también a expresar misericordia, ellos estaban como diciendo: ¿para qué efectuar esto si nosotros estamos en un buen lugar, en una buena posición, hemos alcanzado a Dios? Es más, el mismo nombre de los fariseos provenía de un nombre anterior que se habían dado a sí mismo, que se llamaban los santos, los consagrados, los apartados para Dios, los separados para Dios, los hasidim. Y ellos estaban enfrentando a esto que Jesús estaba describiéndonos, y que nos lo describe muy bien. Jesús vino a buscar a aquellas personas que estuviesen entregando su corazón realmente, que sean sinceros, que en realidad puedan arrepentirse de sus pecados, que reconozcan cuál es su condición. Pero los fariseos no tenían esa condición. Si nosotros mismos lo podemos ver cuando nuestro Señor Jesucristo les relata y dice, había 2 hombres que fueron a presentarse al altar a orar. Entonces, cuando llegan allí a la oración, ¿qué es lo que hace? En este estaba el publicano. Un publicano y un fariseo. Y un fariseo. ¿Y qué es lo que hace el fariseo? Oh, gracias te doy, Dios mío, porque yo diezmo de la menta, yo diciendo un sinfín de cosas que él está haciendo bien acerca de él mismo. Entonces, ¿tienes la cita? La podemos... Sí, justo la voy a buscar. Nos ubicamos en Lucas. Para darlo más exactamente como... El capítulo 18, versículos 9 en adelante, en donde nos dice: a estos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto de pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Pero yo creo, Javier, que ahí lo que estaba pasando es que esta persona era tan arrogante, tan egoísta. O sea, estaba pensando nada más en él, en las riquezas de él, pero no quería, o sea, como que quería entender, pero a la vez no quería entender. No, ellos no querían entender. No querían la entender. religión
muchas veces nos sirve como Así un es. disfraz completo, como un disfraz que te permite presentarte delante del resto, como lo que Jesús dijo acerca de ellos, como sepulcros blanqueados. ¿Qué es un sepulcro blanqueado? Un sepulcro blanqueado es una tumba en donde tú tienes la mejor decoración por fuera, en donde todo está blanco y lo que ves por fuera es algo hermoso. Bonito, ¿no? Pero por dentro, ¿qué es lo que tienes? Podredumbre, carne Exactamente. podrida. Eso es lo que él estaba diciendo acerca de estos hombres y esa es la condición en la que ellos están. Ellos se veían a sí mismos como justificados. Ahora, yo puedo decir en experiencia personal frente a esto que en muchas ocasiones he podido verme reflejado en esta manera. Cuando simplemente tomas la escritura y hay ciertos momentos en los que te pones y te elevas por encima del resto pensando que tú estás libre de pecados y lo primero que quieres hacer es, cuando miras a otra persona en la condición de pecado, es acusarla. Pero, Ella Javier, es pecadora. Pero Javier, también lo que yo pienso que en ese tiempo a lo mejor los republicanos o estas personas no estaban Los entendiendo, no estaban publicanos. los publicanos no estaban entendiendo lo que Dios quería hacer o lo que Mateo les estaba Exactamente. enseñando o No no estaban- querían entender. No No, estaban porque a lo mejor no entendiendo. entendían. Ellos se desviaron completamente. Ellos hicieron su propia religión, si se puede decir. Efectivamente. Entonces, lo que nosotros estamos viendo aquí en este pasaje es que vamos a decir que aquí está representando el fariseo, está representando todo el grupo de fariseos. Y el publicano está representando todo el grupo de los pecadores. de los pecadores. Entonces, ¿con cuánta humildad Ujú. vino este publicano, este el pecador. pecador, ¿verdad? Ah, Y le dice, sé propicio. Cuando nosotros vemos una palabra tan sencilla en la palabra de Dios en la Biblia, tiene bastante poder, tiene mucho, como dice uno en inglés, meaning, mucho contenido. contenido, Ajá, sí. mucho significado. Se me olvidó, me voy a quedar mudo. Entonces, lo que nosotros vemos pues es, sé propicio a mi pecador. En otras palabras, sí, yo reconozco que soy todo lo que está diciendo el fariseo. Sí, yo reconozco que no tengo cara, no tengo medios por qué venir delante de ti. Sí, yo reconozco que soy la escoria humana. Dame lo que merezco. Dame lo que merezco. Lo único que te digo es que seas propicio a mí. Ujú. pero y yo creo que él entendió, o sea, él se dobló rodillas y entendió y quiso aprender más, pero estas personas como son ambiciosas, o sea, se estaban haciendo los que, no, eso no es cierto, eso es algo que yo no voy a aceptar porque quién es él, Mateo, para que me diga lo que yo tengo que hacer o lo que no tengo que hacer. Entonces yo a veces pienso que la gente pecadora como ellos que son pecadores, aceptaron lo que estaban escuchando. Es lo que pasó con Mateo. Mateo reconoció todo esto y cuando vio la oportunidad le dio mucho más importancia a lo que pudiera ofrecerle Jesucristo y aún, como dijera, lo que nosotros vamos a ver tal vez más adelante fue el final que tuvo Mateo. Sí, porque Jesucristo no le estaba ofreciendo riquezas ni vivir muy bien, o sea, materialismo en esta vida. Él estaba ofreciendo una riqueza espiritual para la vida eterna. Y esto es lo que él pudo asimilar, que era más importante seguir las cosas espirituales que ni aún las materiales. Pero sabe, pastor, lo que pasa que yo creo hasta hoy en día es bien difícil cuando una persona, un ser humano, tiene que, o sea, yo creo que no entienden, o sea, porque vamos a decir una persona que económicamente tiene una estabilidad pues envidiable y que venga un pastor, por ejemplo Mateo, vamos a decir que usted es Mateo y le dice todo lo que tiene que hacer, entonces él tiene que escoger, bueno, yo voy a dejar de estar cómodo, las riquezas, todo aquí para seguir a alguien que a lo mejor no es cierto. Entonces yo creo que en la actualidad eso es lo que pasa, que mucha gente no está dispuesta a dejar la comodidad para pues ir a sufrir, porque muchos cristianos ahorita hasta los están matando porque son cristianos. Sí, esa es la persecución, pero lo que nosotros estamos viendo en el tema del día de hoy es cómo Mateo, con toda la humildad, porque eso es lo que hace falta en una persona, que haya humildad, porque si tú no te humillas a ti mismo, tú quieres
prosperidad material en esta vida, tú quieres riquezas, tú quieres todas las promesas que existan en la Biblia que se acomoden a tu propio beneficio y todas estas cosas. Sin embargo, Mateo no estaba viendo esto. Él lo único que estaba viendo es que la Biblia prometía un Mesías y que ese Mesías estaba manifestado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y combinando el estudio que él tenía con el Antiguo Testamento y el conocimiento de todo lo que estaba haciendo Jesucristo, él lo único que concluyó en sí, este es el Mesías. Ahora hay otra cosa y quizás para apoyar un poco lo que estabas preguntando, Julie. Cuando Mateo está sentado en ese banco de los tributos, recuerda que él tenía todo el dinero del mundo. No era un cobrador de impuestos como quizás el otro más grande, pero sí tenía su buena posición, es decir, tenía el dinero y tenía las cosas frente al resto de la sociedad. Sería una persona que estaría más que bien parado, digamos, en términos de lo económico. Pero ¿qué es lo que él nos demuestra al seguir a Jesucristo? Que había una necesidad real más allá de los elementos físicos, más allá de todas las posesiones que podría tener. Y yo hago la pregunta a todas aquellas personas que tienen esa posición económica en la que parecería que no les hace falta nada. ¿Cuánto vacío hay en medio de esas posiciones económicas en donde tu espíritu no está tranquilo? Y dependiendo de dónde provienen también las riquezas, te puedes imaginar a personas que tienen todo, parecería ser que tienen todo, pero que algo no les completa. Simplemente es el vacío de parte de Dios. Eso debió haber llevado a este hombre a ser un dedicado lector de las Escrituras, un dedicado buscador de Dios, porque lo que observamos es que fue un buscador de Dios, que al conocer y tratar de ubicar a Dios en las Escrituras, y en este caso al ver que Jesucristo le llamaba, él estaba dispuesto a dejarlo todo de lo que ya había gozado. ¿Para qué? Para rechazarlo, para tenerlo quizás por basura y seguir a Cristo hasta la muerte de la cruz, y después de eso hasta lo que habría sido, que se entiende como una tradición quizás, que él fue uno de los que murió quemado en una hoguera. Esa fue la realidad. Esa fue la realidad para Mateo, la necesidad. ¿A Mateo lo quemaron? Exactamente. Todos los 12 apóstoles fueron martirizados. Menos Juan, que es el que muere por vejez. Yo no sabía que los habían quemado. Sí, unos crucificados, otros quemados, y como vamos a ver el siguiente va a ser traspasado por una espada, ¿verdad? Sí. Entonces pero cada uno de ellos, vamos a decirlo así con estas palabras tan sencillas, que estos hombres, cuando estaban dejándolo todo para seguir a Jesús, y cuando nuestro Señor Jesucristo les dijo que si tomarían la copa que él iba a tomar, y ellos dijeron que sí, él se estaba refiriendo a la muerte, iban a sufrir lo mismo. A la muerte de sacrificio. Entonces cuando voy a salir como el tonto, cuando crucificaron a nuestro Señor Jesucristo, ¿también murieron ellos? No en el mismo momento, el mismo momento. Recuerda que primero Jesucristo fue crucificado, pero después resucitó, y después de resucitar fue a ellos, y ahí ellos vieron a Jesús ascender al cielo. Posterior a esto recibieron el Espíritu Santo, y a partir del momento que ellos reciben el Espíritu Santo, empezaron a predicar y a llevar el Evangelio a otros lugares. Empezaron a discipular a muchos, y muchos se convirtieron a partir de la enseñanza de ellos. Y en los años que prosiguieron, a causa de las cuestiones históricas, el pueblo romano persiguiendo a los cristianos y muchas otras cosas más, fueron suscitándose estos hechos. Pero ellos salieron del lugar en donde estaban y fueron a los distintos lugares. En este caso me parece que él posiblemente habría muerto en Asia. Entonces no se quedaron en el mismo lugar, no se quedaron ahí sentados, sino que ellos trabajaron arduamente para expandir el Evangelio, para mostrar a otros lo que había llenado sus corazones: el Jesús resucitado, el Jesús verdadero, el Jesús que brinda la salvación y el que tiene mayor sentido para ellos. Ahora, un elemento común a todos ellos es que el Evangelio se presenta en este sentido como una necesidad para cada creyente, y bajo término de humildad. Te humillas delante de Dios. Lo de Mateo está bien interesante, ya casi se nos va a acabar el programa, pastor,
necesito que hagan la oración para las personas que están pidiendo para el próximo programa. Yo creo que vamos a seguir con este capítulo porque está buenísimo y ya me piqué y cuando yo me pico pues yo quiero como que ya le estoy agarrando el hilo. Pastor, necesito que mande sus saludos a todas las personas que quieren oración, que haga la oración y que despide este programa. Y muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando en Colombia, en Cuba, en República Dominicana, en todo México. Que Dios me los bendiga. Sí, muchos saludos a cada uno de ustedes y gracias por sintonizar en estos momentos el punto de encuentro que estamos aquí en Radio Vive, y les hacemos nuevamente la invitación a que nos visite, que vaya y nos visite a la iglesia Bautista Misionera que está ubicada en el 6715 sur de la Hemling. Tenemos los servicios de la escuela dominical a las 11 de la mañana y a las 12 del día tenemos el servicio de adoración, y también los jueves tenemos el servicio de estudio bíblico, unos estudios muy importantes que estamos teniendo similares a estos, y lo tenemos a las 7 de la noche, y después de las 7 a las 8 es de 7 a 8, y después de las 8 tenemos el servicio de oración, y allí vamos a agradecer lo que Dios hace por nosotros, y si tenemos peticiones, si tenemos necesidades, las vamos a poner delante de la presencia de Dios. Y les estoy haciendo saber a todos los que nos llaman y que nos piden oración, nosotros los estamos incluyendo en estas oraciones también dentro de nuestra iglesia. Y para contactar al pastor José Trinidad, su número de teléfono es 708-288-1351. Y el teléfono del hermano Javier 773-272-6443. Y el de su servidora 773-954-4000. Oremos. Amado Padre Celestial, agradecemos, Señor, esta puerta, esta ventana que tú nos abres al aire para enviar el mensaje que tú quieres que se escuche por todo el mundo. Te damos gracias, Señor, por la vida de estos hombres comunes que tú llamaste y que nos dejaron el legado de tu palabra, para que cada uno de nosotros podamos ver el ejemplo de cada uno de ellos, de con cuánta humildad, como en este caso que estamos leyendo, el de Mateo, el publicano, con cuánta humildad él dejó su banquillo, él dejó todas sus arcas y lo dejó todo para seguirte, y siguiéndote, Señor, vemos que él, como conocedor de la palabra y conocedor tuyo, Señor, fue un mensajero que llevó el mensaje mucho más allá de lo que eran los límites de Israel. Entonces, Señor, todo eso es lo que viene a que sea una herencia para cada uno de nosotros. Te damos gracias por estas vidas y te damos gracias, Señor, por la vida de cada uno de nosotros que estamos aquí, director y también el operador de Radio Vive, nuestra hermana Julie, nuestro hermano Javier y mi persona, Señor, y te damos gracias por la Iglesia Bautista Misionera, que es la que nos está auspiciando para tener este programa al aire, pidiéndote, Señor, una bendición para cada uno de ellos, que supla sus necesidades y que si hay enfermedades también, y si es tu voluntad, que tú las sanes. Y, Señor, te pedimos que nos sigas ayudando para poder seguir adelante con estos programas. Te lo pedimos todo en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Pastor, yo quiero pedirle que haga una oración muy especial para JR, que es el director de la radio, de Radio Vive, porque ayer fue su cumpleaños y bueno, le teníamos una sorpresa para el día de hoy, pero pues la sorpresa no los llevamos nosotros porque JR se nos fue para México y nos avisó y nos dejó vestidos de alborotado, así que JR, donde quiera que tú estés, que Dios te bendiga. Y pastor, pues yo creo que el más indicado aquí, dicen que los pastores están más cerquita de Dios, pues le toca a usted. Vamos a orar, sí, con gusto. Padre Celestial, en estos momentos estamos también llegando delante de tu presencia, pidiéndote, Señor, perdón por nuestros pecados, para que nosotros podamos llegar a ese lugar santo y traer en estos momentos la vida de nuestro hermano, de el JR, que es el director de esta radio,
y que está cumpliendo años de vida. Pidiéndote, Señor, que le des vida, que le des salud y que le des muchos años más de vida. Y más que todo, Señor, que le des la felicidad, le des el gozo, le des la alegría. Y te damos gracias, Señor, porque Él ha abierto las puertas para este programa. Y te pedimos, Señor, que cada año que Él cumpla sea también lleno de bendiciones, que tú le proporciones lo que todos queremos, vida, salud. Pero muy en especialmente yo te pido, Señor, que a través de tu Santo Espíritu tú le toques y le abras su mente y que le des el gozo espiritual, que le des la tranquilidad espiritual al escuchar el mensaje de tu palabra, y que él también pueda ser tocado y llamado, así como fueron llamados aquellos hombres y como hemos sido llamados cada uno de nosotros. Lo pongo en tus manos, cuídalo, protégelo y bendice también su familia y suple sus necesidades. Te lo pido todo en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchísimas gracias. Y recuerden que Punto de Encuentro estamos todos los miércoles de 9 a 10. Y si estamos en Radio Vive, estamos en todo el mundo. En todo el mundo. Hasta la vista. Libertad, sanidad, restauración y salvación.